Bueno, y seguimos con la segunda parte de este capítulo 18 de este maravilloso libro que se llama El espíritu del Reiki por Walter Ludwig, William Lee Rand y Frank Ahava Peter, un manual completo sobre el sistema de Reiki de Usui, desde la tradición hasta el presente, fundamentos, líneas de transmitor, escrituras, maestrías, símbolos, técnicas, tratamientos y Reiki como camino espiritual de vida. Leído por May María Jimena Cataneo, Mágica Jimenius, como me quieran llamar, también me pueden llamar como me quieran llamar. Bien, sigamos a lo que estábamos. Estábamos en las reglas básicas de la sociedad japonesa. Habíamos dicho que las reglas básicas de la sociedad japonesa eran 4. Reglas básicas de la sociedad japonesa. La número 1, la conciencia de grupo, el concepto uchi de grupo de pertenencia. En este 1, que lo leímos recién en el audio anterior, hablábamos, hago solo un repaso para los que lo agarran por primera vez, que tiene una conciencia de grupo muy grande, que el primer grupo de pertenencia es la familia y que después le siguen los otros grupos de pertenencia, que vendría a ser el jardín de infantes, la escuela primaria, la universidad, o el grupo de trabajo y el barrio y el país, ¿ok? Como esa cosa como va subiendo. Y dentro de esa conciencia de grupo había cosas muy graciosas, como en realidad varias. O sea, primero sacamos esto, había un lema que nos quedó muy pendiente, nos tiene que quedar muy claro porque este lema es futurista. Dado que últimamente no, ya estamos bajo el dominio chino, ¿no? O sea, bajo el dominio asiático. Es la primera vez que Occidente está bajo el dominio asiático. Por lo tanto, va a haber algunas reglas asiáticas, sobre todo los eslogan asiáticos, ¿no? Que ellos utilizan en toda la parte de Asia, como este eslogan que vamos a leer ahora, que nos va a servir a nosotros para ver un futuro cercano, que dice: el clavo que sobresale debe ser martillado. Así que acá no sobresale nadie. Quien sobresale, ¡pum! Libre pensador, ¡pum! ¿No? O sea, cuidado con eso. Nadie sobresale. Nadie toma individualmente la iniciativa. Si alguien le pisa el pie a otra persona en una muchedumbre, no se disculpa. Eso me parece brutal, es buenísimo. Me encantó eso, porque ¿quién se disculparía si se pisa el pie a sí mismo, verdad? O sea, así que vos andás pisando pies por ahí, no pasa nada. A la otra persona no se le dice no, porque esto ofendería sus sentimientos. ¿Y quién quiere ofender a un miembro de su propio grupo de pertenencia, aun cuando esta persona sea un extraño? O sea, nadie le dice no al otro. Entonces deben decir, no sé, no sabemos cómo arreglan esas cosas. Y después nos hablaba de lo de high context y low context, ¿no? Y decía que high context son esas culturas que no tienen que comunicarse demasiado, o sea, requieren poca comunicación verbal, dado que los miembros conocen los pensamientos y sentimientos de los otros, ¿no? Entonces, como saben lo que el otro piensa, no necesitan pensar por el otro. Y ahí vamos al caso argentino de pásame la cosa o pásame el coso. Y ahí nos ponemos en el high context porque nos entendemos lo que queremos decir y todos los que están alrededor nos miran como diciendo ¿de qué están hablando estas personas? Muy bien, entonces, ahora vamos al número 2 que dice jerarquía estricta. Las relaciones hacia arriba y hacia abajo. En la sociedad japonesa, basada tradicionalmente en reglas y disposiciones militares, no parece haber espacio para relaciones igualitarias. Las personas tienen relaciones con otras que están o bien en un nivel inferior o bien en un nivel superior. Cuando 2 o más japoneses se encuentran por primera vez, esta jerarquía se establece en un marco de pocos segundos. En el mundo de los negocios, esto sucede a través del intercambio de tarjetas personales. Uno lee la tarjeta que ha recibido y sabe inmediatamente si el otro tiene una posición superior o inferior. Si la posición del otro es superior, uno se inclina más ante él. Si la posición es inferior, uno se inclina menos. Si 2 personas tienen la misma posición social, se crea una jerarquía artificial. Cuando, por ejemplo, 2 trabajadores que provienen del mismo sector social están empleados por la misma empresa, entonces uno de ellos habrá empezado antes en la empresa, se habrá graduado antes en la universidad o habrá nacido antes. El más viejo de los dos pasará a denominarse senpai y el más joven kohai.
Un docente y, en general, cualquier persona que transmita cualquier tipo de conocimiento se denomina sensei. El jefe se llama Yacho y los directores se denominan según el rango Bucho, Cacho y Cacaricho. Me encantó la de Cacho. En vez de Cacho, ay, perdón, de vuelta lo dejé prendido el móvil. ¡Qué error, qué error! Disculpen, lo apago en este preciso momento. Pero decía que me gustó lo de Cacho. En vez de decirle Cacho, si ustedes tienen un jefe y se llama Cacho, no le dicen Cacho, le dicen Cacho. Le están diciendo jefe. Genial. Buenísimo. Y Cacaricho. Bien, el lado positivo de esta costumbre es que las relaciones están claramente definidas y que los más viejos reciben el trato respetuoso que merecen. En el mundo de Reiki esto se explica por qué uno elige su docente para toda la vida. Kokoro. La unidad entre el corazón y la razón. Este concepto ya fue presentado en detalle en mi libro Reiki, el legado del Dr. Usui. Para decirlo en forma resumida, los japoneses no se dividen en corazón y razón, como lo hacen la mayor parte de las personas en Occidente. La palabra kokoro se refiere a la unidad entre ambos. Callar. Un viejo refrán reza así: hablar es plata, callar es oro. En Japón se reformularía este dicho de la siguiente manera: el que habla es un tonto. La especificidad de la cultura japonesa radica en la intuición. O sea, lo específico de la cultura japonesa radica en su intuición, en el percibir lo que el otro piensa y siente y no en discutir las cosas. Ajá. Acá, bueno, no voy a decir lo que iba a decir. Se espera que las personas entre sí entiendan los signos no verbales para no tener que realizar preguntas personales que pudieran ser embarazosas para el otro y o para uno mismo. Una única mirada desde el rabillo del ojo le alcanza a un maestro de la comunicación no verbal para entender si su contraparte comercial aceptará o rechazará el trato ofrecido y cómo deberán continuarse las negociaciones. Una rápida mirada a través de la sala más no necesitará, mientras la persona de Occidente necesitaría para ello 15 minutos de explicaciones detalladas. Es una experiencia muy especial el participar de una toma de decisiones en una empresa japonesa. Nadie habla y sin embargo todos saben, a excepción del extranjero, de qué va la cosa. En una reunión japonesa de Reiki hay poca necesidad de comunicarse verbalmente. Idealmente el practicante debe recibir lo que necesita la otra persona utilizando las técnicas de Reiki-ho y Byun-sen explicadas más adelante. El desarrollo del Reiki en Japón. En otoño de 1997 comprobamos que el sistema original de Reiki creado por el Dr. Usui en realidad estaba basado en la intuición. El practicante debió obedecer sus manos en la forma en que se describe más adelante. Dado que Reiki se aprende y practica en Japón desde hace muchísimos años, no era necesario que un sistema determinado de posiciones y una duración fija de cada una de las aplicaciones. El sistema de 12, 14 o más posiciones de manos fue ideado en Occidente. Del manual de Yujiro Hayashi, véase el capítulo 19 más adelante, se desprende claramente que él no creó las posiciones occidentales de manos. Mira, posiblemente las haya seguido desarrollando a partir del contacto con Takata. A partir de nuestras investigaciones podemos concluir que el sistema occidental de Reiki, tal como nosotros lo conocemos, fue creado en primera línea por Takata, que pese a su apariencia física era norteamericana. Claro, Takata parecía japonesa, pero pensaba como norteamericana. Esto no quiere decir que no deba seguir utilizando las posiciones occidentales de mano, dice Peter. Cumplen su objetivo y son de gran ayuda, especialmente para los principiantes. Bajo la dirección del Dr. Usui se realizaban en la sede central de Usui Reiki Ryogai 4 reuniones mensuales. En ellas se desarrollaban las siguientes actividades. Se recitaban en voz alta los poemas de Meiji Tenno. El Dr. Usui era al parecer muy afecto a Meiji Tenno. Véase también la página 281 donde hablaba respecto a, bueno, ya vamos a llegar allá, ¿ok? Los emperadores japoneses, llamados Tenno, son considerados una reencarnación del dios Shinto. Hasta hoy en día muchos japoneses siguen reverenciando a su emperador y a toda la familia imperial.
Incluso en la actualidad, en las casas de mucha gente mayor se encuentran fotos de la familia imperial. Desde el punto de vista político, la restauración Meiji, 1868-1912, fue una época de muchas transformaciones y desórdenes, es decir, una época en que se quebraron viejas estructuras y se crearon nuevas. Esta era probablemente haya sido similar a la que vivimos ahora a comienzos del nuevo milenio. En los primeros años de la restauración Meiji, se persiguió violentamente al budismo y al cristianismo. Cuando el budismo fue introducido en Japón en el siglo V, se mezcló con la religión japonesa originaria, el sintoísmo, y muchos japoneses eran adeptos a ambas creencias. La restauración Meiji tuvo por objetivo volver a separar ambas religiones y declarar el sintoísmo como religión de Estado. En el transcurso de este proceso fueron muertos muchos monjes budistas. Se cerraron o se destruyeron muchos monasterios y sus habitantes fueron obligados a elegir entre convertirse al sintoísmo o asumir severas consecuencias. Muchos grupos cristianos pasaron a la clandestinidad o se disolvieron totalmente. Yo no entiendo por qué cada vez que quieren imponer una religión a los otros tienen que matarlos. No entiendo por qué esa brutalidad sigue estando vigente hoy por hoy. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Será parte de esos sacrificios de sangre que necesitan algunos dioses? Pero si todo es el mismo Dios, entonces ¿por qué siguen matando? No entiendo. Bueno, no importa, sigamos. Esta violencia frente a los grupos religiosos debe haber sido uno de los motivos por los cuales el Dr. Usui integró los principios del Meiji Tenno a su trabajo en Reiki. Probablemente quiso escapar del destino de tantos otros grupos de la época dedicados a la curación energética. El Tairei Donghu, el grupo de curación por medio de las manos, fue por ejemplo prohibido, y para sobrevivir se dividió en numerosos grupos. El cargo del Dr. Usui, como secretario de Shinpei Goto, un político de alto nivel de su época, también debió jugar un papel importante en estas circunstancias. Estoy seguro de que sus conexiones políticas y el hecho de que muchos practicantes de Reiki en la época del Dr. Usui provenían de sectores altos de la sociedad, según un artículo del periodo de 1929, el presidente del Banco Tokio era un practicante de Reiki, han salvado al movimiento Reiki de las persecuciones. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos practicantes de Reiki temían que su grupo fuera asociado con el movimiento pacifista. El Dr. Ogawa nos contó que ese había sido el motivo por el cual Kakai había suspendido sus actividades organizadas durante la guerra, pero después en 1945 las retomó. Durante las reuniones de Reiki, el Dr. Usui, los participantes recitaban en voz alta los poemas y escuchaban a continuación una conferencia suya. Al parecer tenía mucho humor y una gran energía vital. Muchas personas querían tocar sus ropas para poder conectarse y absorber esa energía rebosante. Esto lo encontramos aún hoy en los santos de la India, y esto seguramente también era el caso de los santos cristianos. Personalmente me acuerdo de cuando hace 20 años mi maestro espiritual Osho, qué maestro que tuviste, querido, me tocó con las manos. Ay, sentía Osho que me tocaba con las manos. Una experiencia semejante no se olvida jamás, claro, uno no se olvida jamás una cosa así. Yo les digo algo con respecto a Osho, miren los que tengan Netflix, hicieron un especial en Netflix de los que estuvieron con Osho. Saben que es un criminal Osho, o sea, criminal totalmente. Preparaba a la gente con armas de guerra, aparte de todos los excesos que hubieron en sus super prácticas. Así que, como les digo, yo pienso que este libro se tiene que volver a reeditar, y este hombre tiene, por ejemplo, que olvidarse de esta parte y sacarla, porque la verdad es que nombrarlo siquiera a un criminal de este talante, un criminal espiritual, nos hace mal a todos, ¿no es cierto?, invocar ese nombre. Perdón que lo haya nombrado, que yo leí y salió ahí. Bueno. Ay, qué cosa. Luego de recitados los poemas de Meiji Tenno, el Dr. Usui explicaba a Reiki a los participantes de dónde viene y cómo se utiliza. A continuación describía uno o dos casos para ilustrar sus explicaciones.
Luego los participantes practicaban la meditación Gayo y la técnica respiratoria Hoshin Kyu Ho, las cuales se explican a continuación, y finalmente se trataban entre sí. Ok, bien. Ahora pasamos a las técnicas del Dr. Usui. Como en el caso de la meditación, los resultados de estas técnicas tampoco se manifiestan necesariamente en forma inmediata. Por otra parte, es posible que tengan un resultado inmediato, pero que luego parece perderse con el tiempo. Esto podría estar indicándonos que se desgastan. Sin embargo, es cierto que en un principio simplemente no estamos acostumbrados a la cantidad de energía en aumento que fluye por nuestro organismo y que después de un tiempo ya no la sentimos de manera tan intensa. Si te pasa esto, sigue y practica cada método de todos modos, por lo menos durante 3 meses. Si no tienes suficientemente tiempo para practicar todas las técnicas, elige 1, 2 o 3 que te lleguen al corazón. Concéntrate con toda tu energía en estas técnicas y serás plenamente recompensado por tus esfuerzos. Si previamente a la lectura de este libro no has aprendido estas técnicas, entonces es aconsejable que busques a una persona en tu localidad que te las enseñe. O sea, que encuentres un maestro cerca de donde vivís. Los libros no son los mejores docentes, tiene razón, sino aquellas personas de carne y hueso, no inteligencia artificial, carne y hueso, con las que puedas establecer un contacto personal. El Reiki, el legado del Dr. Usui, ha hablado sobre 3 pilares del Reiki. Tal como yo los denomino, el Dr. Usui decía que el Reiki Ryoho, el método de curación, se basaba en Gayo, 2 manos que se juntan, Reiki, referencia al espíritu, y Chirigyo, tratamiento. Perdón. Y los 5 principios de vida de Reiki. Y ahora los agarro con los 5 principios. ¿Cuáles son los 5 principios de Reiki? 5 principios de Reiki. Principio número 1. Solo por hoy no te enfades. Número 2. Solo por hoy no te preocupes. Número 3. Solo por hoy sé agradecido. Número 4. Solo por hoy trabaja arduamente. Y número 5, solo por hoy, sé amable con todos los seres, no solo con los perros y los gatos. Eso se lo hagamos nosotros. Las gallinas y las vacas también son seres. No se olviden, por favor, no se olviden de eso. Bien, sigamos. ¿Qué más? A continuación realizó una explicación detallada de estos términos y de cómo se practican estas técnicas, incluyendo también su trasfondo energético y o esotérico. Así que, bien, hemos llegado al borde de este hermoso camino de las técnicas, ¿Y qué pasa? ¿Qué nos sucede? Ahora yo voy a elegir de lo que tenemos acá, porque son muchas, ¿ok? Los pilares. Estos pilares los vamos a ver, los pilares que dice... vamos a ver el Gayo, ¿ok? Que es muy importante, el Reichi y el Shiro. Vamos a hablar sobre esas, ¿ok? En los próximos audios. El resto, quizás algunas nombre por arriba, voy a nombrar algunas por arriba, por supuesto, porque me parece interesante. Pero pues no tiene mucho sentido detallar, o sea, entrar en cada una de ellas con detenimiento profundo, porque como les digo, muchas no se pueden entender, ¿no? O sea, lo mejor es que encuentren un maestro, como dice, carne y hueso, que les enseñe las técnicas. Así que nos vemos en el próximo audio del capítulo 18. Hasta pronto.